Señoras y señores de telatiroplena.com, arrancamos esto. Yo estaba con ganas, me pelaba por arrancar esto que le hemos denominado Siguiendo el Rastro a la Historia Original de Barranquilla. ¿Cómo nació la ciudad? ¿Qué significado tiene Barranquilla? Y bueno, vamos a tener varios personajes que han tenido que ver con la historia reciente y varios personajes que se conocen mucho de este tejemaneje sabrosito de la savia de la historia de Barranquilla. Hoy, en este capítulo, un amigo que es un gran ser humano, que se la ha pasado muchos años, gran parte de su vida, buscando, escudriñando en la historia de Barranquilla. José Stevenson. José, gracias por atendernos, por aceptar la invitación. No, es imposible no atender el llamado del amigo y bueno, estamos en lo que nos gusta y bueno, compartiendo aquí el espacio y bueno, y tu trabajo junto con lo que yo hago, con mi trabajo. José Stevenson, un apellido cachetoso, pupero, elegante, un apellido así como medio raro, cuadro. ¿De dónde viene ese Stevenson? Bueno, el Stevenson del tronco nuestro vienen de Glasgow, Escocia. El primer Stevenson que llega acá a la Nueva Granada, en la región Caribe, es Donald Stevenson y llega precisamente en 1822. Y de ahí pues se desprende la historia nuestra. Pues ellos se dedican a la navegación a vapor por el río Magdalena. Y bueno, ahí comienzan los primeros salpicaduras de los Stevenson junto con mujeres nativas de acá. Y bueno, de ahí venimos nosotros. ¿Pero llegaron a dónde esos Stevenson? Llegaron inicialmente a Cartagena. Y de ahí fueron entregando raíces. Y de ahí se fueron desprendiendo otros troncos de Stevenson, pero el primero fue Donald, que llega a Cartagena y se casa precisamente con una dama cartagenera. Entonces, bueno, esa es la historia en parte de los Stevenson. Por ahí tenemos el árbol genealógico que lo escribió mi sobrina y tenemos todo el aporte de los Stevenson también como la región Caribe. Fueron fundadores inclusive o fueron partícipes de la fundación del primer banco que tuvo Barranquilla, los hermanos Stevenson. Fueron fundadores del Banco de Cartagena, fueron también accionistas de lo que fue ya la canalización del dique. Fue la primera nave que inauguró el canal del dique, fue la de Donald Stevenson, el Albión, que salió de Cartagena a las 8 de la mañana y llegó a lo que hoy es Calamar, a las 4 de la tarde. Pero José, ¿te has dedicado toda tu vida prácticamente a escudriñar la historia? Bueno, yo he tenido realmente una doble vida. He tenido una vida diurna dedicada a las artes y una vida nocturna dedicada a la historia. Ahora tengo un poco aguantado el proyecto artístico. Yo hago teatro de títeres, camisibay, narración oral, cuentería. Pues he ganado premios en las cosas que hago en larga trayectoria, en poesía y en teatro. Pero ahora estoy dándole espacio a terminar los libros de historia que estamos haciendo. Precisamente lo que vamos a hablar hoy hace parte del libro Expedición Histórica Barranquilla tras la huella de su verdadero origen, que abarca del siglo XVI hasta el siglo XIX. Ese lo estoy escribiendo con el investigador barranquillero Jorge Enrique Collazo Ramírez, que es archivista profesional y con conocimientos amplios en paleografía. Entonces, bueno, estamos ahora dándole prioridad a eso. Tenemos otra lectura de lo que es la historia de Barranquilla. Es un libro que realmente va a cambiar totalmente el tocado de la historia de Barranquilla, de lo que se ha dicho de la historia de Barranquilla, que realmente son muchísimas las imprecisiones y afortunadamente creo que después de 10 años de estar trabajando el libro ya está maduro y tenemos pensado estrenarlo o lanzarlo el 11 de noviembre de este año.
11 de noviembre, bueno, celebrando el día más importante de Barranquilla. El 11 de noviembre de 1857, a Barranquilla la elevan a la categoría de ciudad, que es la máxima distinción y lo más grande que ha logrado Barranquilla a nivel, digamos, como población. No es lo más importante cuando nos elevaron a villa. Esa es una etapa, un escalón, pero realmente lo más importante es el 11 de noviembre de 1857, cuando nos elevan a la categoría villa, o sea, cuando alcanzan mayoría de edad, ciudadanía. Eso es lo que realmente es lo más importante según la lectura que nosotros tenemos de historia. Con este hombre, con José Stevenson, ya vamos a tener un diálogo aquí, en el centro de Barranquilla. Señoras y señores, con José Stevenson, conociendo la historia, los orígenes de Barranquilla, y nos encontramos en un punto bastante estratégico para poder estudiar la historia de esta urbe, la historia de esta ciudad. José, ¿en dónde estamos? Dile a la gente qué era esto en otrora. ¿Por qué es tan importante este espacio para ustedes los historiadores? Bueno, estamos, según la nomenclatura tolentina, estamos en el callejón del cuartel, con la calle de la Cruz Vieja, o la calle de la Amargura, o la calle de los bancos, o la calle del comercio, o la calle Primera. Esta fue la calle Primera. Estamos en la plaza de la Cruz Vieja, que fue la primera plaza que hubo en Barranquilla. Ya se tiene conocimiento de ella en 1569. Aquí, en donde queda hoy este edificio, quedó la primera iglesia de Barranquilla, que fue la iglesia San Joseph, que fue el primer patrono que tuvo Barranquilla. Esta fue una iglesia de advocación franciscana, se tiene conocimiento de 1569 con fuentes de época. No son invenciones, hay fuentes de época. Estamos hablando del historiador Lucas Guadingo, un historiador franciscano irlandés, que para 1575 escribe un texto que se llama Annalis Ordenis Minorum, que fue publicado en Francia en 1526, donde se hace un recuento de todas las órdenes franciscanas que hay en esta región y aparece allí las Barranquillas, aquí como pueblo de indio o como, casa de misiones. Entonces, el origen de Barranquilla está mucho más atrás de lo que la gente ha pensado y su origen fue netamente comercial. El origen de Barranquilla no tiene que ver ni con vacas, ni con encomenderos. La historia y el nacimiento de Barranquilla es netamente comercial. ¿Cómo se daba ese comercio? Bueno, estamos partiendo de algo que se ha venido diciendo que no es cierto, o sea, que Barranquilla no tuvo fundación. En el texto nuestro, que estoy trabajando acá con el compañero Collazo, como te dije, viene una real cédula donde, digamos, una capitulación donde un caballero español, que viene siendo el que la fundó. Es lo que le denominaban las cédulas reales. Las cédulas reales, donde ese caballero español hace un convenio con el rey de la época para fundar una población con destino de comercio y obviamente pagarle un impuesto al rey, que es lo que realmente se da. Entonces, como pueblo de misiones o como pueblo de indios, tenemos existencia y demostración que de 1569 a 1628 pertenecimos al resorte de la autoridad eclesiástica, no de Cartagena, sino de Mompox. Ah, caramba. De Mompox. El primero que da noticia de eso es el fray Luis Zapata de Cárdenas, que un estudio precisamente de época, haciendo el conteo de las doctrinas franciscanas en esta región, nombra a las Barranquillas, que fue el nombre original. Entonces, pues toda esta información que estamos dando la vamos a sacar en nuestro próximo libro, que obviamente lo vamos a lanzar acá con Te la tiro plena.
Y aquí en donde estamos ubicados, en ese pedazo allá, tengo entendido que hasta allá llegaba el agua. La Ciénaga de Barranquilla llegaba hasta lo que hoy es la calle 31. Esta calle 32 que está aquí es la calle primera de Barranquilla. Que eso, bueno, eso es una noticia que estamos dando nosotros con documentos y con, digamos, con muestras reales, como el decir que todas las poblaciones que están sobre los cuerpos de agua, todas sean marítimas o fluviales, la calle o carrera después es la primera. Si tú ves Ciénaga, si ves Tolú, si ves los pueblos de acá ribereños del río, Sitio Nuevo, Remolino, es la carrera por la ubicación. Hay otro que es la calle, por ejemplo, Riohacha creo que es calle. Entonces esto no es la excepción, esta fue la calle 1 porque el cuerpo de agua llegaba hasta ahí. ¿Cuándo deja de ser calle primera? Cuando se secan la Ciénaga de Barranquilla y salen 31 calles. Si tú te das cuenta, la calle 1 es la calle Hamburgo, que hace parte de ese relleno. Entonces no estamos pues, planteando, como han dicho alguna gente, que es un desfase, que esta fue la calle primera. Se puede demostrar. La calle Hamburgo, las calles en Barranquilla salieron o nacen de oriente a occidente, ¿cierto? De oriente a occidente. Véate por acá. Que digamos de oriente a occidente aumentan numéricamente, aunque la proyección es de oriente, de sur a norte, pero ellas aumentan de oriente a occidente. Si tú sacas la cuenta, esta es la primera, y sacas todas las calles que salieron después de la secación, la 31 fue desecada, ya pasó a ser la 2. Luego la 30 pasó a ser 3 y así sucesivamente. La calle 1 es la calle Hamburgo, que no es una calle pública, sino que hace parte del terminal. Entonces este es el sitio más importante con mayor acumulado histórico y patrimonial. ¿Por qué? Porque fue la primera plaza, porque aquí estuvo Pedro Heredia el 21 de marzo de 1533, aquí estuvo Fernando de Oviedo y Valdés. Oye, aquí estuvo la India joder, escuchar esta vaina definitivamente. Oye, esto es sorprendente. O sea, ¿quiénes de la historia estuvieron aquí? Bueno, Pedro Heredia. Va. Estuvo ese día su escribano Fernando Oviedo y Valdés, que es el que escribe la nota que dice que aquí encontró unos nativos intercambiando productos. Algunos eran de Santa Marta por la vestimenta, otros eran de aquí, que eran los Camajú, que eran los que habitaban realmente esta región. Bueno, ellos estuvieron aquí el 21 de marzo de 1533, estuvo la India Catalina también, estuvo acá, que era una India Camajú precisamente, princesa Catali, no se llamaba Catalina, se llamaba Tajibi Barishawa. Es también un trabajo que estamos haciendo de resignificación de esta nativa que ha sido cuestionada, igual que la Malinche. Aquí esta plaza fue la primera plaza que se tomaron los españoles en la Nueva Granada cuando viene el proceso de reconquista. El 25 de abril de 1815, esta es la primera, en Colombia, o lo que hoy es la Nueva Granada, la primera plaza que se toman los españoles es esta, no es otra. Y aquí Adelaide, perdón José, ¿esto qué es acá? ¿Esto qué es? Aquí quedó la primera iglesia, la iglesia de San José que te dije ahorita, 1569. Después... Luego esto fue el Wall Street nuestro. Aquí este fue un centro urbano, aquí se manejó el dinero que tú puedas creer, porque aquí estuvo la zona bancaria, que era esta, entre esta calle y la otra hubo 16 bancos. Ah, caramba. Incluyendo bancos internacionales, el Banco de Londres, el Banco de Canadá, el Banco Italiano, el Banco Francés, el Banco Alemán Antioqueño, el Banco Anglo, el Banco de Curazao, más los bancos locales, el Banco Dugán, el Banco Márquez, el Banco de Barranquilla, más los bancos nacionales, el Banco de la República, el Banco de Bogotá. Esto aquí, y por lo menos esta aquí era la sede de la Hanseática, que fue de las grandes empresas navieras de la época. Estamos hablando final del siglo XIX, principio del siglo XX. Ahí en ese lote que tú ves ahí quedó el edificio Mukdi, que fue el primer gran edificio que hubo aquí de 3 pisos, que copaba toda una cuadra. Y aquí, en este que está aquí, uno de los edificios más lindos que ha habido, que es el edificio de Eduardo Gerlain. Esta era la zona naviera. Aquí a mitad de cuadro estaba el Banco Alemán Antioqueño. Bueno, encuentras la Casa Mogollón. Sobrevive el Dugán.
el Dubán y el Banco de Barranquilla. Que bueno, la primera sede la tuve en otra calle. Esta fue la calle del comercio, por eso le dicen. Esta fue nuestra Wall Street, aquí se movió el dinero y giraba en torno a la finanza, al empréstito, a la bolsa. Bueno, eran zonas altamente industriales. Tanto es así que por eso se construye el primer teatro municipal aquí. ¿Dónde? En esta parte de acá. Acá también quedó el teatro municipal, que luego se llamó el Teatro Emiliano. Quedó aquí mismo. Fue, creo que, el primer teatro donde se presentó un espectáculo de zarzuela en Colombia, finalizando el siglo XIX, la Compañía Internacional de los Juguetti. Entonces, bueno, este es el punto más importante de Barranquilla. No entendemos cómo el turismo cultural no habilita esto, cuando el turismo cultural lo que busca es el conocimiento de la historia, el conocimiento del contexto geográfico, el desarrollo urbano de las ciudades. Entonces no vemos cómo los operadores turísticos, por desconocer la historia, se llevan de pronto los turistas que vienen en busca de esa información o de esa clase de turismo, se lo terminan llevando para otros sitios esnovistas que no tienen acumulado histórico ni patrimonial. Para explotar bien el centro histórico, que es declarado desde el 99, tenemos que conocer su historia. Señoras y señores, José Stevenson, un historiador de Raca-Mandaca. Y vamos a hacer un pequeño recorrido por el centro de Barranquilla, conociendo los orígenes de la historia de Barranquilla, siguiéndole el rastro a esta historia. Bueno, señoras y señores de telatiroplena.com, ya ustedes me conocen. José, a mí me gusta un bordillo, cuadre. Me gusta tirarme en el bordillo, me gusta caminar, me gusta ser libre y me gusta ser tal como lo es el uno, el otro. O sea, soy como soy, cuadro. ¿Y a ti? Excelente, eso precisamente es la característica de los pueblos de libre, de los sitios de libre como ha sido Barranquilla. Esa es la costumbre nuestra, la espontaneidad, y somos antiacartonados. Mono cuco. Bueno, José, en este punto, estos cañones, este Paseo Bolívar hoy, pero anteriormente, ¿qué era? Todo esto, ¿qué significa? De pronto nuestro camarógrafo Arnaldo Polo puede dar un paneo y puede mostrarnos esto y ¿qué le podemos decir a la gente? Bueno, nos encontramos en la calle 34 con carrera 44. Estamos en el Paseo Bolívar, hoy Paseo Bolívar, pero inicialmente se llamaba la calle Ancha. Esta calle era muy arenosa y era la calle ancha precisamente porque por aquí bajaba un arroyo. Bueno, digamos que estamos en la parte más baja del Atlántico. El Atlántico es así. La parte más baja es esta que tú ves aquí. Entonces por aquí bajaba el arroyo y era un arroyo ancho que llegaba hasta lo que hoy es la 46. Ahí doblaba y desembocaba en lo que es la Ciénaga de Barranquilla, que era de lo que hoy es la 41 para allá. Esa es la historia. Y bueno, después pasó a ser Camellón Abello. Y bueno, después con el tiempo pasó a ser Paseo Bolívar. Ha sido una calle importante, digamos, se convirtió en el punto de encuentro una vez que ya pierde importancia la Plaza de la Cruz Vieja. Pues digamos que este es el punto. Luego aparece la Plaza San Nicolás, aparece 200 años después más o menos de la Plaza de la Cruz Vieja. Y luego este espacio, digamos, fue como los tres espacios donde se concentraba la gente inicialmente. Pero este espacio donde estamos, aquí donde estamos, estos cañones son originales. Estos cañones pelearon en la batalla de Barranquilla, que fue el 25 de abril de 1815, que es un hecho importante en la historia de Barranquilla, que sin embargo aquí no se conoce. Eso se conoció vulgarmente como la batalla de Chuchal, pero en nuestro libro estamos haciendo la resignificación histórica que corresponde, darle el nombre que realmente la engrandezca, que es la batalla de Barranquilla. El Chuchal era un basurero.
Y donde las conchas de las ostras y la vaina. Exactamente, era una zona pero bueno, pero era un basurero, ahí estaba hecho como para echar los desechos de los crustáceos. Entonces no puede ser que la batalla que dignifica el honor y la valentía de los barranquilleros tenga el nombre de un basurero. Además que la orden que recibe Pablo Morillo es invadir las Barranquillas, no es invadir el Chuchal, o sea, las Barranquillas. Entonces, bueno, estos cañones, muchos de cañones como este arrastraron las mujeres nuestras, las Juanas barranquilleras, hasta el fuerte de Chuchal, que viene siendo donde hoy queda el territorio de la base naval. De esto lo arrastraron nuestras mujeres. Wow. Ese es otro hecho también que se ha ignorado, el papel de la mujer barranquillera en el proceso de independencia. Es muy valioso, es reconfortante, aunque es muy doloroso conocer los relatos que hay de la batalla de Barranquilla, porque ve uno que Barranquilla fue un pueblo valiente y guerrero que aportó mucho a nuestra historia y que sin los barranquilleros, los cartageneros, pues no hubieran logrado tantos triunfos, porque prácticamente la defensa de Cartagena siempre fue Barranquilla. Bueno, pero ¿por qué a esto la bautizan como Paseo Bolívar? Ya es un tributo que se le hace a Simón Bolívar. Pero a lo que íbamos ahorita, que se estaba como mochilando, es la importancia de este sitio, aquí donde estamos. Aquí fue donde se construyó la primera, digamos, la primera edificación en mampostería en Barranquilla. ¿Cuál fue? Aquí. Aquí quedó lo que se llamó el cuartel. El cuartel, por eso se llama calle del cuartel. Y aquí, a propósito de una fecha que viene ahora, que es donde parece que nada más el único día que existe Barranquilla, que es el 7 de abril, que la gran mayoría de la gente no sabe ni qué se celebra, porque no es el cumpleaños de Barranquilla, no es la fundación de Barranquilla, no son 200 años, son 200 años de celebrar un acontecimiento que duró 39. Entonces, que es cuando la elevan a Villa, que es muy importante, que no decimos que es muy importante porque adquiere independencia administrativa de Cartagena y bueno, todas las prebendas que trae consigo. Es una fecha que fue la más importante de Barranquilla durante 39 años, o sea, de 1815 a 1857. Ahí hay que descontar 5 años, que fue cuando estuvo en manos de los españoles. Esa fue la fecha más importante, hasta 1857. A partir de 1857, a partir del 11 de noviembre, ya no es la fecha más importante de Barranquilla, porque ya nos elevan a la categoría de ciudad. Correcto. Entonces no puede ser que la fecha más importante para nosotros los barranquilleros es cuando nos elevan a la categoría de villanos o de villa, a que cuando nos ascienden a la categoría de ciudadanos. Correcto. Cuando somos ciudad, cuando la población adquiere mayoría de edad. Entonces, a propósito del 7 de abril, de aquí fue que se le lleva el edicto cuando la elevan a Villa, de aquí. ¿En este pedazo? No, aquí donde estamos. ¿Aquí dónde estamos? Aquí había una edificación en un segundo balcón, en el balcón del segundo piso del cuartel. Viene el presidente de Cartagena, Manuel Rodríguez Torice, y digamos, ¿por qué celebramos el 7? Porque el 7 es que se da el pregón, pero el acto administrativo se dio realmente fue el 3, o sea, no es el 7, es el 3. Pero bueno, aquí se da el pregón el 7 y por eso se celebra el 7. Aquí se forma el ajetreo. Sí, ya que se hace público, pero el acto administrativo como tal es el 3. 4 días después leen acá como el acta y es precisamente de aquí donde lo leen. Es falso, es un absurdo histórico lo que se plantea en algunas partes de que se leyó fue de la Casa de la Coraza. Primero que la Casa de la Coraza no tenía que ser porque Barranquilla elevada a la categoría de villa por medio de un código militar. A ella la elevan a ciudad porque participa en el proceso de independencia y porque defiende, digamos, los principios del Estado de Cartagena. Por eso es que la elevan a la categoría de villa. Entonces, obviamente que si es por medio de una proclama militar, tenía que hacerlo desde el cuartel.
Y este cuartel no era cualquier cuartel, era la sede del Ejército Libertador en ese momento, del Ejército de Defensa del Río. Entonces habían más de 10 motivos para que fuera aquí y no allá. Y la otra cosa, que el edicto lo dice, dado en el cuartel general de Barranquilla, aquí. Señoras y señores, el hombre que sabe, José Stevenson. Bueno, caminando por el Paseo Bolívar, Paseo de Bolívar, Paseo Bolívar, bueno, se le llama de muchas formas, ¿verdad? Y ya tú lo dijiste, tenía unos nombres anteriores, José. Cabe una pregunta. ¿Somos barranquilleros? ¿Somos curramberos? ¿Qué carajo somos nosotros, Cuadro? Porque, entonces que llegaron los galaperos, que no llegaron, que sí llegaron. Hay una cantidad de interrogantes y de apreciaciones. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, Barranquilla no es un pueblo nativo, o sea, no es un pueblo originario como decir Malambo, Galapa, Usiacurí, Tubará, que son pueblos milenarios. Antes que los españoles vinieran aquí ya existían. Barranquilla es producto del mestizaje. O sea, nosotros somos la mezcla de los nativos caribes junto con los europeos que vinieron, que básicamente fueron españoles y portugueses, más la sumatoria de, de los africanos. Entonces nosotros somos unos híbridos, podemos decir, de las tres grandes etnias, por decirlo, de tres grandes pueblos que fueron los que prácticamente nos fundaron. Entonces somos producto de eso, por eso somos tan ricos en la oralidad, porque tenemos de la sabrosura. Y en la sabrosura, porque tenemos de la oralidad africana, de las negritudes, tenemos de la oralidad nuestra y tenemos la oralidad europea. Ya. Entonces somos eso, somos producto de eso, somos producto del mestizaje, somos un crisol de razas. Por eso somos tan espontáneos y a veces tan cerrados, pues producto como eso, de la mezcolanza. Pero tuvimos muchos europeos. Hubo mucho europeo y bueno, también hubo mucho africano. Y bueno, obviamente la raza nativa nuestra que desafortunadamente desapareció. O sea, somos un carnaval. Somos un carnaval étnico, eso es. Esa es la palabra, carnaval o un tuti étnico también puede ser, un tuti étnico. Oye, y ven acá, José, ¿qué significa este man? Por favor. Es un personaje único en la historia. Cuando decimos el libertador, no tenemos que decir Bolívar. Es el único libertador considerado en la humanidad. Conquistadores es lo que tú quieras, fundadores es lo que tú quieras, pero libertador solo hay uno, que es Bolívar. Tenemos mucho que agradecerle, yo creo, parte de esta libertad y estos derechos de los que hoy gozamos se deben a luchas anteriores. Lo que hoy tenemos se lo debemos a las luchas anteriores. Y el hombre se vino con su caballo blanco a Barranquilla. Bueno, lo del caballo blanco se dice que es un mito. Parece que el caballo no era tan blanco. Y él mantuvo muchos caballos. Porque los caballos le duraban poco, porque bueno, él andaba mucho en mula. Pero para las batallas sí iba en caballo. Bueno, Bolívar estuvo aquí en Barranquilla 3 veces. Estuvo en 1812, que esa no la registran los historiadores, no sé por qué. Estuvo en 1820, que se bajó aquí, bueno, en la calle del Comercio, a media cuadra de la Plaza de la Cruz Vieja, en la casa de Santiago Duncan, que era un militar y comerciante irlandés. Ahí se quedó 23 y 24 de agosto de 1820, que por cierto fue la única fecha en que Barranquilla ofició como palacio presidencial. Desde ahí de esa casa se emitieron 2 o 3 cartas sumamente importantes durante el proceso de independencia. Y en 1830 estuvo, bueno, donde termina aquí prácticamente la 41 con la 34, en la casa de Bartolomé Molinares. Ahí estuve en 1830, que los recorridos que hacía se metía por la calle 33, llegaba hasta la Plaza de la Cruz Vieja. A esta hora estaba ya él ahí.
que es la hora en que estaba eso fresco, en que estaban llegando las naves, las embarcaciones de los distintos pueblos del Bajo Magdalena. Y ahí se tomaba el cafecito, la vaina. Y ahí se enteraba de todo lo que pasaba en el río. O roncito. No, nada, ya no tomaba. No. Puro té. Y luego subía por la 44 y cogía esta vía y nuevamente llegaba hasta la 41. Ese era el recorrido. No, pues yo a Bolívar sí realmente hay mucho que agradecerle, yo creo. Muchos de los privilegios democráticos que hoy tenemos, pues los debemos a esas luchas anteriores. José Stevenson, siguiendo el rastro a los orígenes de Barranquilla. Maravilloso cielo, brisa, sol. Hombre, ya se escucha la música. Luz, colores, colores, las mujeres, los hombres, el negro, el blanco, el flaco, el gordo. Esto es Barranquilla, José. Pero aquí en este punto podemos ver, mi querido Arnaldo, mi camarógrafo, esas intersecciones. Y yo me traslado en el tiempo y de pronto esas intersecciones de los caños. ¿Cómo era ese epicentro? ¿Qué magia tenía Barranquilla con todo eso? Bueno, Barranquilla, hay que decir desde su origen que no fue un origen accidental, fue un origen programado y proyectado, o sea, con un interés comercial. Barranquilla se debe a su posición geográfica. Está en medio de las dos grandes ciudades, digamos, de la época de la colonia, Santa Marta al norte y Cartagena al sur. Es un punto equidistante. Y eran las dos principales ciudades. Pero ninguna de las dos tenía acceso directo al río. Y Barranquilla tenía prácticamente acceso al mar y al río. Entonces esa fue la gran ventaja. Barranquilla se debe a su ubicación geográfica. ¿Por qué? Porque Barranquilla fue un punto de encrucijada. O sea, cuando hablamos de encrucijada estamos hablando de cruce de caminos, tanto terrestres como acuáticos. O sea, era fácil venir a Barranquilla, fuera por el río, por lo menos los que venían de Santa Marta, atravesaban la Ciénaga Grande de Santa Marta y se metían por el Caño Clarín y salían exactamente acá. Directo. Todos los pueblos del Bajo Magdalena, por lo menos desde Remolino, Sitio Nuevo, Salamina, el mismo Banco, El Plato, todos esos pueblos llegaban acá. ¿Por qué? Porque aquí teníamos una gran ciénaga, que era la ciénaga de Barranquilla, que es donde hoy queda el sector industrial de Barranquillita. Eso que llamamos Barranquillita, que queda del Caño de la Uyama, que eso es una vaina reciente ahí, ese nombre, hacia allá, todo eso que tú estabas pavimentado era lo que era la ciénaga. Entonces teníamos la ciénaga y teníamos 4 caños naturales. Era fácil venir a Barranquilla, o sea, su accesibilidad era fácil. Entonces eso favoreció para que Barranquilla fuera un punto de encuentro. Por ejemplo, ¿en qué podemos patentizar esto que te estoy diciendo? En el Carnaval de Barranquilla. O sea, el Carnaval de Barranquilla realmente no es el Carnaval de Barranquilla, es el Carnaval de la región Caribe. Porque hay incidencia de la gente que vino de Cartagena, de la gente que vino de Santa Marta y de todos los pueblos del Bajo Magdalena que participaron aquí. ¿Por qué se da el carnaval aquí? Porque éramos un sitio de libre, porque Barranquilla, a diferencia de Cartagena y Santa Marta, tenían un rigor más próximo por parte del Tribunal de la Santa Inquisición. Barranquilla fue un sitio de libre, que tenía licencia para hacer eso. Y por eso es que esto es un punto de... Es más, esto fue un punto, una ciudad o una población proyectada para que los cartageneros y los samarios que se tenían bronca buscaran un punto intermedio como para mediar. Barranquilla, puerta de oro de Colombia. Bueno, luego viene, digamos, todo el avance del río y luego ya viene pues la otra parte, que es la parte ya, digamos, marítima, por decirlo así, que es ya finalizando el siglo XIX, cuando ya, bueno, ya viene la historia aparece la historia de Puerto Colombia. Pegada a Barranquilla. Pegada a Barranquilla, bueno, más como una necesidad de Barranquilla. Pues sí, la historia
pues yo la veo desde mi punto de vista como barranquillero más de aquí para allá. O sea, más aparece Puerto Colombia por la necesidad de Barranquilla de que y la necesidad de Colombia. Y de Colombia, claro. Puerto Colombia ya aparece, bueno, ya aparece la importancia de Cisneros y bueno, todo el auge ya que coge Barranquilla, obviamente, con la posibilidad de, digamos, de un puerto marítimo. Bueno, ya aparece la influencia y la aparición de los alemanes acá, que bueno, para mi punto de vista fue positiva porque prácticamente la navegación a vapor, la aviación y muchos de los adelantos pues entraron precisamente con los alemanes. Bueno, eso en parte un poco lo que recogemos de por qué en Barranquilla somos así. Es porque bueno, siempre fuimos punto de encuentro, siempre hemos sido punto de encuentro y también por esa descendencia triétnica que tenemos, que es como especie de una hibridad bacana que nos hace ser así como somos, pues con la característica que tenemos como, más que como hombre caribe, como hombre barranquero, porque dentro de los hombres caribe también nos alcanzamos a diferenciar un poco de la gente de Cartagena, de la de Santa Marta, un poco distinto también a lo de Valledupar y La Guajira. Pero bueno, hace parte precisamente de eso que somos. Señoras y señores, siguiendo el rastro a la historia de Barranquilla. Señoras y señores, gracias por estar ahí en este capítulo de Siguiendo el rastro a la historia de Barranquilla, a los orígenes de Barranquilla. Hoy, un gran hombre, un gran historiador, un gran intelectual, José Stevenson. José, hermano, gracias, brother, gracias por aceptar esta invitación y por enseñarnos, por enriquecernos en esto de la historia de Barranquilla. Bueno, no, un placer estar acá con los amigos haciendo lo que nos gusta y bueno, que nos puedan seguir por nuestras redes, en Instagram como El Navegario de Stevenson. Ahí va. Por Instagram como El Navegario de Stevenson, ahí pues estamos colgando nuestra información y bueno, ahí pueden ver más de parte de nuestro trabajo. Sigan nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Twitter. Soy Alfredo Felipe, la cámara de Arnaldo Polo y esto es Siguiendo el rastro a la historia de Barranquilla, a los orígenes.